El poder del pensamiento positivo por Norman Vincent. Capítulo 2. Una mente serena genera poder. Durante un desayuno en el comedor de un hotel, mi conversación con dos amigos derivó en el tema capital de lo bien que habíamos dormido la noche anterior. Uno de ellos se quejó de insomnio. Se la había pasado dando vueltas en la cama y estaba tan exhausto como antes de descansar. Supongo que debería dejar de oír las noticias al acostarme, observó. La sintonicé anoche y estoy seguro de que me llenaron el oído de problemas. Qué buena frase. Me llenaron el oído de problemas. No es de sorprender que él haya pasado tan mala noche. Tal vez el café que tomé antes de acostarme tuvo algo que ver con esto, caviló. Mi otro amigo intervino entonces. Yo, en cambio, dormí de maravilla. Me enteré de las novedades en el periódico de la tarde y en un noticiario matutino, así que tuve oportunidad de digerirlas antes de acostarme. Claro que, continuó, seguí mi plan para antes de dormir, el cual siempre me da buenos resultados. Le pregunté cuál era ese plan y lo explicó como sigue. Cuando era chico, mi padre, que era granjero, tenía el hábito de reunir a toda la familia en la sala antes de acostarnos y nos leía la Biblia. Aún puedo oírlo ahora. De hecho, cada vez que escucho un versículo bíblico, lo oigo con su tono de voz. Después de rezar, yo subía a mi cuarto y dormía como un bendito. Pero cuando dejé la casa de mis padres, abandoné el hábito de leer la Biblia y de orar. Debo admitir que durante años solo rezaba cuando estaba en un aprieto. Pero hace unos meses mi esposa y yo pasamos por problemas muy difíciles, así que decidimos volver a probar ese recurso. Descubrimos que era muy útil y ahora, antes de acostarnos, leemos juntos la Biblia todas las noches. Después, tenemos una breve sesión de oración. No sé a qué se deba, pero ya duermo mejor y las cosas han mejorado mucho. De hecho, esto me ha resultado tan útil que aun cuando viajo como ahora, no dejo de leer la Biblia y orar. Anoche leí el Salmo 23 al acostarme. Lo leí en voz alta y me hizo mucho bien. Se volvió entonces hacia mi otro amigo y le dijo: no me acosté con el oído lleno de problemas, me acosté con una mente llena de paz. Aquí hay dos frases enigmáticas para ti: un oído lleno de problemas y una mente llena de paz. ¿Cuál de las dos escogerías? El secreto estriba en un cambio de actitud. Debemos aprender a vivir sobre la base de pensar de otra manera, y aunque cambiar de forma de pensar requiere esfuerzo, es mucho más fácil que seguir viviendo como lo hemos hecho hasta ahora. Una vida de tensión es difícil. Una vida de paz interior armoniosa y sin estrés es el tipo de existencia más fácil que pueda haber. Así pues, lo más complicado para alcanzar la serenidad es el esfuerzo que tendrás que hacer para dirigir tus pensamientos hacia una actitud relajada que te permita aceptar el don divino de la paz. Para ilustrar la adopción de una actitud relajada que haga posible recibir paz, siempre recuerdo la experiencia que tuve en cierta ciudad en la que una noche dicté una conferencia. Antes de subir al estrado, repasaba tras bastidores mi discurso cuando se me acercó un señor para decirme que quería hablar conmigo sobre un problema personal. Le informé que era imposible que conversáramos en ese momento, porque estaba a punto de ser presentado al público y le pedí esperar. Mientras daba mi discurso, noté que él caminaba nerviosamente en un extremo de la sala, pero después no supe más de él. No obstante, me había dado su tarjeta, la cual indicaba que se trataba de un hombre muy influyente de esa ciudad. De vuelta en mi hotel,
y aunque ya era tarde, le llamé por teléfono, porque su estado no había dejado de preocuparme. Sorprendido por mi llamada, me explicó que no había esperado porque era evidente que yo estaba muy ocupado. Solo quería que usted orara conmigo, dijo. Pensé que si lo hacía, podría obtener un poco de paz. No hay nada que nos impida orar juntos por teléfono en este momento, repuse. Un tanto asombrado replicó. No sabía que se pudiera rezar por teléfono. ¿Por qué no?, pregunté. Un teléfono es un mero instrumento de comunicación. Usted está a unas calles de mí, pero gracias al teléfono estamos juntos. Además, continué, el Señor está con cada uno de nosotros. Está en ambos extremos de la línea y entre ellos. Está con usted y está conmigo. De acuerdo, concedió. Me gustaría que usted orara por mí. Cerré los ojos y recé por el hombre al otro lado de la línea, como si estuviéramos en la misma habitación. Él me oyó y también el Señor me oyó. Cuando terminé, pregunté, ¿y usted no va a rezar? No hubo respuesta. Entonces oí sollozos en el otro extremo. Después el hombre dijo por fin, no puedo hablar. Lloré un par de minutos más y rezamos después. Sugerí, dígale simplemente al Señor todo lo que le acongoja. Supongo que esta es una línea privada, pero aun si no fuera así, no importa si alguien nos escucha. Para cualquier persona, usted y yo no pasamos de ser un par de voces. Nadie sabrá quiénes somos. Así animado, él empezó a orar. Aunque al principio titubeó, después abrió su corazón en forma impetuosa, con lo que dejó ver que estaba lleno de odio, frustración y fracaso todo junto. Al final suplicó con tono lastimero, Señor Jesús, hoy tengo el descaro de pedirte que hagas algo por mí, pese a que nunca he hecho nada por ti. Supongo que sabes que no valgo nada, aunque simule lo contrario. Estoy harto de todo esto, Señor. Por favor, ayúdame. Entonces oré de nuevo, pidiendo al Señor que atendiera esa súplica y añadí, pon tu mano, Señor, sobre mi amigo en el otro extremo de la línea y dale paz. Ayúdale a entregarse a ti y a aceptar el don de tu paz. Me detuve. Hubo una larga pausa y luego lo oí decir con un tono de voz que no olvidaré nunca. Siempre recordaré esta experiencia. Quiero que usted sepa que, por primera vez en meses, me siento purificado por dentro, en paz y feliz. Este sujeto empleó una técnica sencilla para alcanzar la serenidad, vació su mente y recibió la paz como un don de Dios. Como me dijo un médico, el único problema de muchos de mis pacientes son sus pensamientos. Para algunos, tengo una de mis recetas preferidas, aunque no puede pedirse en una farmacia. Se trata de un versículo de la Biblia, Romanos 12:2. No se lo escribo, les pido que ellos lo busquen y dice así: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para ser más felices y saludables, ellos deben renovar su mente, es decir, cambiar su patrón de pensamiento. Cuando toman esta receta, llenan su mente de paz y esto contribuye a su salud y bienestar. Un método básico para llenar de paz la mente es vaciarla antes. Esto se enfatizará en otro capítulo, pero lo menciono aquí para subrayar la importancia de una frecuente catarsis mental. Recomiendo vaciar la mente al menos 2 veces al día y, si es necesario, más seguido aún. No dejes de vaciar tu mente de temores, odios, inseguridades, pesares y sentimientos de culpa. Hacer conscientemente el esfuerzo de vaciar tu mente brinda alivio por sí solo. ¿Acaso no has experimentado una sensación de liberación
cuando te desahogas con alguien a quien puedes confiar las inquietudes que oprimen tu corazón? Como pastor, a menudo he observado cuánto significa para la gente tener a alguien a quien pueda confiarle todo lo que le preocupa. En mi sermón durante la ceremonia religiosa que celebré a bordo del Lurlin en un reciente viaje a Honolulu, sugerí que quienes cargaran preocupaciones en su mente fueran a la popa del barco y se imaginaban que sacaban esas ansiedades de su cabeza, las echaran por la borda y las vieran desaparecer en la estela de la nave. Pese a que esta parece una sugerencia casi infantil, un señor se me acercó más tarde y me dijo: hice lo que usted propuso y me brindó un alivio sorprendente. Durante este viaje, añadió, cada anochecer echaré todas mis preocupaciones por la borda hasta desarrollar la psicología de expulsarlas por completo de mi conciencia. Cada día las veré desaparecer en el gran océano del tiempo. ¿Acaso no dice la Biblia algo sobre olvidar lo que ha quedado atrás? El Señor al que le atrajo esa sugerencia no es un sentimental desprovisto de sentido práctico. Al contrario, es una persona de extraordinaria estatura moral, un destacado líder en su campo. Pero no basta con vaciar la mente. Después de que se la vacía, algo debe entrar en ella. No puede permanecer hueca mucho tiempo. Tú no puedes andar por la existencia con una mente vacía. Admito que algunas personas parecen lograr esa proeza, pero por lo general es necesario volver a llenar la mente tras haberla vaciado, pues de lo contrario, los pensamientos de infelicidad que fueron expulsados de ella querrán volverse a meter a escondidas. Para impedir esto, llena de inmediato tu mente con pensamientos sanos y creativos. Cuando tus antiguos temores, odios y preocupaciones que te persiguieron tanto tiempo quieran regresar, encontrarán en la puerta un letrero que dirá: ocupado. Quizá quieran entrar por la fuerza, ya que después de haber vivido tanto tiempo en tu mente, se sienten como en casa. Pero los pensamientos nuevos y sanos con que los reemplazaste serán ahora más fuertes y estarán mejor pertrechados, de modo que podrán repelerlos. Tus antiguos pensamientos cederán y te dejarán tranquilo. Entonces disfrutarás para siempre de una mente llena de paz. Durante el día, a intervalos específicos, recuerda una selecta serie de pensamientos apacibles. Deja que por tu mente pasen imágenes de las escenas más relajantes que has presenciado, como un hermoso valle imbuido del silencio del atardecer, mientras las sombras se alargan y el sol se marcha a descansar. O recuerda la luz plateada de la luna al caer sobre aguas ondulantes, o el mar que bañaba delicadamente la suave arena. Imágenes apacibles como estas actuarán en tu mente como una medicina. De esta manera, permite que varias veces al día secuencias de paz crucen poco a poco tu mente. Practica la técnica de la articulación sugestiva, la cual consiste en repetir en voz alta algunas palabras relajantes. Las palabras tienen un inmenso poder de sugestión y al pronunciarlas nos hacen sanar. Si dices una serie de palabras relacionadas con el temor, tu mente caerá de inmediato en un leve estado de nerviosismo. Podrías sentir un hueco en el estómago y ver afectado todo tu organismo. Si por el contrario dices palabras apacibles y relajantes, tu mente reaccionará de manera pacífica. Usa una palabra como tranquilidad. Repítela despacio varias veces. Tranquilidad es una de las palabras más bellas y melodiosas, y el solo hecho de decirla produce un estado de calma. Otra palabra curativa es serenidad. Trata de imaginar la serenidad mientras la dices. Repítela despacio, en el estado de ánimo del que esa palabra es símbolo.
Palabras como estas tienen un gran potencial curativo cuando se las emplea de esa manera. También es útil usar versos poéticos o pasajes de las Escrituras. Un conocido mío que alcanzó una notable serenidad de espíritu tiene el hábito de anotar en tarjetas citas especiales que expresan sosiego. En todo momento lleva en su cartera una de ellas, que consulta a menudo hasta que la aprende de memoria. Él dice que al llegar a su subconsciente, cada una de esas ideas lubrica su mente cubriéndola de paz. Y en efecto, un concepto apacible es como aceite sobre pensamientos alterados. Una de las citas que él emplea procede de un místico del siglo XVI. Que nada te perturbe, que nada te alarme, todo pasa excepto Dios y con Él basta. Las palabras de la Biblia tienen un valor terapéutico particularmente fuerte. Si las repasas en tu mente y permites que se disuelvan en tu conciencia, esparcirán un bálsamo curativo en toda tu estructura mental. Este es un proceso muy sencillo y también uno de los más eficaces para alcanzar la serenidad de espíritu. Un vendedor me contó un incidente ocurrido en un cuarto de hotel en el Medio Oeste. Él formaba parte de un grupo de hombres de negocios que asistían a una conferencia. Uno de ellos estaba muy nervioso, se mostraba irascible, pendenciero y excitable. Los demás lo conocían bien y se percataron de que estaba bajo gran presión nerviosa. Sin embargo, al final su actitud lo sacó de quicio. El individuo nervioso abrió su maleta, sacó un frasco grande con un medicamento de apariencia desagradable y apuró una enorme dosis. Interrogado acerca de qué era esa medicina, gruñó: algo para los nervios. Siento que voy a caer en pedazos. Estoy tan presionado que me pregunto si sufriré un colapso. Trato de no demostrarlo, pero supongo que ustedes ya se dieron cuenta de que estoy muy nervioso. Me recomendaron esta medicina y he consumido varios frascos, pero no mejoro. Los demás rieron y uno de ellos dijo en forma amable: no sé nada acerca de la medicina que tomas, Bill. Tal vez sea buena, pero puedo darte un remedio para los nervios mejor que esa cosa. Lo sé porque me curó a mí y estaba peor que tú. ¿Qué medicina es?, preguntó bruscamente el nervioso. El otro metió la mano a su maleta y sacó un libro. Este libro es el remedio y lo digo en serio. Supongo que te parecerá extraño que lleve una Biblia en la maleta, pero no me importa que esto se sepa. No me da vergüenza. He cargado esta Biblia en mi valija los 2 últimos años y he marcado en ella pasajes que me ayudan a tener la mente en paz. A mí me da resultado y creo que también podría hacer algo por ti. ¿Por qué no haces la prueba? Los demás escuchaban con interés este discurso inusual. El hombre nervioso se había hundido en su asiento. Viendo que había llamado su atención, el que hablaba continuó: adopté el hábito de leer la Biblia a causa de una experiencia peculiar que tuve una noche en un hotel. Me sentía muy tenso. Estaba en un viaje de negocios y una tarde cerca del anochecer llegué a mi cuarto sumamente nervioso. Traté de escribir unas cartas, pero no pude concentrarme. Caminaba de un lado a otro en la habitación. Intenté leer el periódico, pero me irritó. Decidí entonces bajar a tomar una copa, hacer cualquier cosa que me distrajera. Al pasar por el baño, vi de reojo que había una Biblia en él. Había visto muchas en cuartos de hotel, pero nunca les había leído. Sin embargo, esa vez algo me empujó a hacerlo. Abrí el libro en un salmo y me puse a leerlo. Lo leí de pie, pero luego tomé asiento y leí otro. Mi interés me desconcertó, por supuesto, yo leyendo la Biblia. Era risible, pero seguí leyendo. Pronto llegué al Salmo 23. Lo había aprendido de niño en la escuela dominical
y me sorprendió que todavía lo supiera de memoria casi íntegro. Trate de repetirlo, en especial el versículo que dice: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me gustó este versículo. De un modo u otro me atrapó. Lo repetí una y otra vez y lo siguiente que supe fue que desperté. Al parecer me había amodorrado y dormí profundamente. Fueron 15 minutos apenas, pero al despertar estaba tan descansado y renovado como si fuera dormido toda la noche. Aún recuerdo la maravillosa sensación de recuperación total. Reparé entonces en que me sentía muy tranquilo y me dije: ¿no es extraño? ¿Cómo es posible que me haya perdido de algo tan fabuloso como esto? Después de esa experiencia, compré una Biblia pequeña que cupiera en mi maleta y he cargado con ella desde entonces. Sinceramente, me agrada leerla y mi nerviosismo se ha reducido mucho. Así que haz la prueba, Bill, y ver si te funciona. Bill hizo la prueba y no ha dejado de hacerla desde aquel día. Informó que al principio le resultó un poco extraño y difícil. Leí la Biblia a escondidas, cuando nadie estaba cerca. No quería que pensaran que se había vuelto un beato santurrón, pero dice que ahora la saca en trenes y aviones o en cualquier otro sitio y se pone a leerla, lo cual le hace mucho bien. Ya no necesito tomar medicina para los nervios, declaró. Sin duda este plan surtió efecto en Bill, porque él es ahora de trato fácil. Sus emociones están bajo control. Estos dos individuos descubrieron que alcanzar la serenidad de espíritu no es tan complicado. Todo se reduce a alimentar tu mente con pensamientos que la apaciguen. Para tener una mente llena de paz, todo lo que debes hacer es llenarla de paz, así de sencillo. Existen otros medios prácticos para desarrollar serenidad y actitudes apacibles. Uno de ellos es la conversación. Dependiendo de las palabras que usemos y el tono con los que las empleemos, podemos ponernos nerviosos, excitables y molestos. Podemos obtener resultados negativos o positivos de nuestras palabras. Mediante el habla, podemos lograr reacciones tranquilas. Habla con serenidad para sentirte sereno. Cuando una conversación grupal siga un curso desagradable, inyecta en ella ideas apacibles. Advierte cómo esto contrarresta la tensión. Por ejemplo, una conversación llena de expectativas pesimistas en el desayuno suele fijar el tono del día. Entonces no es de sorprender que las cosas resulten acordes con esas expresiones pesimistas. Una conversación negativa afecta adversamente las circunstancias. Un intercambio tenso y nervioso sin duda aumenta la agitación interior. Por el contrario, comienza cada día afirmando actitudes de sosiego, alegría y felicidad y tus días tenderán a ser agradables y exitosos. Esas actitudes son factores activos y determinantes para crear condiciones satisfactorias. Fíjate en la manera en que hablas si quieres desarrollar un estado de ánimo pacífico. Es importante eliminar toda idea negativa en las conversaciones, porque tienden a producir tensión y enfado interior. Por ejemplo, si comes en compañía de un grupo de personas, no comentes que los comunistas no tardarán en apoderarse del país. En primer lugar, es falso que vayan a hacerlo. Al afirmarlo, provocas una reacción depresiva en la mente de otros. Es indudable que esto afecta adversamente la digestión. Ese comentario depresivo teñirá la actitud de los presentes y todos se retirarán con una leve pero segura sensación de fastidio. Partirán igualmente con una tenue pero clara impresión de que algo marcha mal en todo. Hay ocasiones en las que debemos enfrentar esos asuntos disonantes y lidiar con ellos en forma objetiva y vigorosa.
Nadie desprecia más que yo el comunismo, pero como algo general para alcanzar serenidad de espíritu, llena tus conversaciones personales y grupales de expresiones positivas, felices, optimistas y satisfactorias. Lo que decimos tiene un efecto claro y directo en nuestros pensamientos. Los pensamientos crean palabras porque éstas son el vehículo de las ideas. Pero las palabras también afectan a los pensamientos y ayudan a condicionar actitudes, si no es que a crearlas. De hecho, lo que suele pasar por pensar comienza con hablar. Por tanto, si la conversación promedio se escudriña y controla para confirmar que contenga expresiones apacibles, el resultado serán ideas apacibles y, en definitiva, una mente apacible. Otra técnica eficaz para desarrollar una mente serena es la práctica diaria del silencio. Todos debemos insistir en disponer de no menos de un cuarto de hora de quietud absoluta cada 24 horas. Enciérrate en un lugar tranquilo y siéntate o acuéstate 15 minutos para ejercitar el arte del silencio. No hables con nadie, no escribas, no leas, piensa lo menos posible. Pon tu mente en un punto muerto. Concíbela como quieta e inactiva. Al principio esto no será fácil, porque tu mente se verá agitada por toda clase de pensamientos, pero la práctica te volverá eficaz. Concibe tu mente como la superficie de una masa de agua y ve cuánto puedes aquietarla sin que cruce por ella una sola ondulación. Cuando alcances el estado de la inactividad, escucharás los divinos y profundos compases de la belleza y la armonía ocultos en la esencia del silencio. Por desgracia, hoy la gente no está preparada para esta habilidad, lo cual es una lástima, porque como dijo el escritor escocés Thomas Carlyle, el silencio es el ámbito donde lo grandioso cobra forma. Esta generación ha perdido algo que nuestros antepasados conocían y que ayudó a forjar su carácter: el silencio del magno bosque o de las extensas llanuras. Quizás, en cierto modo, nuestra falta de paz interior se deba al efecto del ruido en nuestro sistema nervioso. Experimentos científicos demuestran que el ruido donde trabajamos, vivimos o dormimos reduce nuestra eficiencia en alto grado. Contra lo que suele pensarse es dudoso que nuestros mecanismos físicos, nerviosos o mentales puedan adaptarse al ruido por completo. Por familiar que se vuelva un sonido reiterado, jamás pasará inadvertido para el subconsciente. El claxon de los automóviles, el sonido de los aviones y otros ruidos estruendosos resultan en actividad física durante el sueño. Los impulsos transmitidos por estos sonidos a través de los nervios engendran movimientos musculares que nos impiden descansar de verdad. Si esta reacción es lo bastante severa, compartirá la naturaleza del shock nervioso. Por el contrario, el silencio es curativo y relajante, una práctica sana. Dice el escritor Star Daily: hasta donde sé, los practicantes del silencio que conozco no se han enfermado nunca. Y he notado que mis propias aflicciones se presentan cuando no balanceo la expresión con la relajación. Daly asocia estrechamente el silencio con la curación espiritual. La sensación de descanso que resulta de practicar el completo silencio es una terapia muy valiosa. En las circunstancias de la vida moderna, con su ritmo acelerado, hay que admitir que la práctica del silencio no es tan simple como lo fue para nuestros antepasados. Hoy existe un gran número de aparatos ruidosos que ellos no conocieron y nuestra vida diaria es más agitada. El mundo moderno ha aniquilado el espacio y, al parecer también,
queremos aniquilar el factor tiempo. Ahora es muy raro que un individuo se adentre en un bosque o se siente junto al mar o medite en la cima de una montaña o en la cubierta de un barco en el océano. Pero cuando tenemos experiencias como esas, podemos imprimir en nuestra mente la imagen de un lugar silencioso y la sensación de ese momento, y regresar a ellas en nuestra memoria para volver a vivirlas con la misma intensidad. De hecho, cuando recuerdas cosas así, la mente tiende a eliminar todos los factores desagradables de la situación real. El recuerdo suele ser mejor que la experiencia verdadera porque la mente se inclina a reproducir únicamente la belleza de la escena evocada. Por ejemplo, mientras escribo estas palabras, me encuentro en un balcón del Royal Hawaiian, uno de los hoteles más bellos del mundo, en la famosa y romántica playa de Waikiki, en Honolulu, Hawái. Ante mis ojos se desdobla un jardín repleto de gráciles palmeras que se mecen al son de la brisa templada. El aire rebosa del aroma de flores exóticas. El jardín está lleno de hibiscos, de los que existen 2000 variedades en estas islas. Frente a mis ventanas hay árboles cargados de papayas maduras. El color brillante del flamboyán real, la flama de los árboles del bosque, contribuye al glamour de la escena y de las acacias que cuelgan con pesadez flores blancas y exquisitas. El increíble mar azul que rodea estas islas se extiende en el horizonte. Albas olas se azotan sobre la playa y tanto hawaianos como visitantes montan ágilmente tablas de surf y canoas. La escena en su conjunto es de una belleza fascinante y tiene en mí un efecto curativo indescriptible mientras escribo sobre el poder que produce una mente serena. Las insistentes responsabilidades bajo las que vivo ordinariamente parecen muy remotas. Aunque estoy en Hawái para dictar una serie de conferencias y escribir este libro, me envuelve la paz que se desborda de este sitio. Aún así, sé que solo cuando retorne a mi hogar en Nueva York, a 8000 kilómetros de distancia, saborearé de verdad el refinado júbilo de la belleza que ahora contemplo. Mi memoria atesorará este refugio como algo muy preciado a lo que mi mente podrá volver en los agitados días que me aguardan. Cuando esté lejos de este lugar idílico, en mi recuerdo regresaré con frecuencia a él, para buscar paz en la playa de Waikiki, flanqueada por palmeras y bañada por la espuma. Llena tu mente de todas las experiencias relajantes que puedas y después realiza en tu memoria excursiones planeadas y deliberadas a ellas. Aprenderás que la forma más fácil de adquirir una mente tranquila es creándola. Esto se consigue con la práctica, aplicando principios tan simples como los que se exponen aquí. La mente responde pronto a la enseñanza y la disciplina. Puedes hacer que te devuelva lo que tú quieras, pero no olvides que solo puede devolver lo que se le dio en primera instancia. Impregna tus pensamientos de experiencias calmantes, palabras e ideas apacibles, y al final tendrás una reserva de experiencias tranquilizadoras a las que podrás recurrir para revitalizar y renovar tu espíritu. Será una inmensa fuente de poder. Hace tiempo pasé una noche en la hermosa casa de un amigo. Desayunamos en un comedor excepcionalmente interesante. Las 4 paredes estaban cubiertas por un precioso mural que representaba el campo en el que mi anfitrión creció. Se trata de un paisaje de onduladas colinas, mansos valles y arroyos rumorosos, estos últimos transparentes, salpicados por el sol y que borbotan sobre rocas. Caminos sinuosos serpentean por agradables prados. Pequeñas casas motean la vista. Al centro, una iglesia blanca deja ver la elevación de su torre.
Mientras desayunábamos, mi anfitrión me hablaba de la comarca de su juventud y señalaba en el muro diversos puntos de interés. Entonces dijo: cuando me siento en este comedor, tiendo a ir de un lugar a otro en mi memoria y vuelvo a vivir los días de mi pasado. Por ejemplo, recuerdo que una vez subí descalzo esa vereda y que sentía la tierra limpia entre mis dedos. También, muchas tardes de verano pesqué en ese río de truchas y que durante el invierno bajaba deslizándome por aquellas colinas. Ahí está la iglesia a la que asistía de niño, dijo, y añadió sonriendo. En ella oí largos sermones, pero recuerdo con gratitud la amabilidad de la gente y la sinceridad de su vida. Puedo sentarme aquí y al mirar esa iglesia pensar en los himnos que oía con mi madre y mi padre mientras ocupábamos una banca. Ellos fueron sepultados hace mucho en el cementerio que está a un lado de la iglesia, pero en mi recuerdo voy a pararme junto a sus tumbas y los oigo hablarme como lo hacían en días ya muy lejanos. Ahora me canso con facilidad y a veces estoy tenso y nervioso. Me sirve mucho venir a sentarme aquí y volver a los tiempos en que tenía una mente sin preocupaciones, cuando la vida era nueva y lozana. Esto hace algo por mí, me da paz. Quizá no todos podamos tener un mural como ese en el comedor, pero sí en la pared de nuestra mente, imágenes de las experiencias más bellas de nuestra vida. Pasa algo de tiempo entre los pensamientos que esas imágenes sugieren. Por ocupado que estés o por muchas responsabilidades que asumas, esta práctica simple y singular, que ha resultado afortunada en muchos casos, puede tener en ti un efecto beneficioso. Es una manera fácil y sencilla de hacer posible la serenidad de espíritu. En lo tocante a la paz interior, hay un factor que debe mencionarse debido a su importancia. Con frecuencia descubro que quienes carecen de paz interior son víctimas de un mecanismo de autocastigo. En algún momento de su experiencia cometieron un pecado y el sentimiento de culpa los persigue. Han buscado el perdón divino con sinceridad y el buen Dios siempre perdonará a quien se lo pida de corazón. Pero por una extraña peculiaridad de la mente humana, a veces un individuo no se perdona a sí mismo. Siente que merece ser castigado y por lo tanto espera sin cesar un castigo. Así, vive en la constante aprensión de que le sucederá algo malo. Para poder encontrar paz en esas circunstancias, este sujeto incrementa el ritmo de su actividad. Cree que un trabajo arduo, en cierto modo, aliviará ese sentimiento de culpa. Un médico me contó que varios casos de colapso nervioso atendidos en su consultorio fueron atribuidos a que el paciente quiso compensar inconscientemente una sensación de culpa con un frenético exceso de trabajo. Él no adjudicaba su colapso al sentimiento de culpa, sino a su mucho trabajo. Pero, agregó el médico, esas personas no se habrían desplomado por exceso de trabajo si se hubieran liberado por completo de su sentimiento de culpa. En estas circunstancias, la serenidad de espíritu puede alcanzarse cediendo tanto la culpa como la tensión mediante la terapia curativa de Cristo. En un refugio al que asistí unos días para escribir con tranquilidad, me encontré con un conocido de Nueva York. Él era un ejecutivo muy presionado, tenaz y extremadamente nervioso. Tomaba el sol tendido en una tombona. Por invitación suya, me senté a conversar con él. Me da gusto ver que se relaja en este hermoso lugar, comenté. Él contestó nerviosamente. No debería estar aquí. Tengo mucho trabajo en casa, pero me encuentro bajo una terrible presión. Todo me abruma, me siento nervioso y no puedo dormir.
Estoy muy inquieto siempre. Mi esposa insistió en que viniera una semana a este sitio. Los médicos me dicen que no me pasará nada si me detengo a pensar y me relajo. Pero, ¿quién diablos puede hacer eso? Preguntó con tono desafiante y me lanzó una mirada lastimera. Doctor, me dijo, daría cualquier cosa por estar tranquilo y en paz. Nada deseo más en este mundo. Hablamos un poco y en la plática salió a relucir que a él le preocupaba que algo desastroso ocurriera en cualquier momento. Durante años había esperado algún suceso terrible y vivía en constante aprensión de que algo les pasara a su esposa, sus hijos o su hogar. No fue difícil analizar su caso. Su desconfianza tenía una doble fuente: inseguridades de la niñez y posteriores experiencias de culpabilidad. Su madre había sentido siempre que algo estaba a punto de ocurrir y él había absorbido esa ansiedad. Después cometió algunos pecados y su subconsciente insistió en el autocastigo, de cuyo mecanismo terminó por volverse víctima. Como consecuencia de esta lamentable combinación, ese día lo encontré en un estado de reacción nerviosa extremo. Al terminar nuestra charla, me paré un momento junto a su silla. No había nadie cerca, así que le sugerí algo vacilante. ¿Le gustaría que orara con usted? Él asintió, de manera que puse mi mano sobre su hombro y oré. Señor Jesús, así como curaste a muchos hace tanto tiempo y les diste paz, cura ahora a este hombre. Dale tu perdón, ayúdale a perdonarse a sí mismo. Aléjalo de todos sus pecados y hazle saber que no se los reprocharás. Libéralo de ellos. Permite que tu paz invada su mente, su alma y su cuerpo. Volteó a verme con una expresión extraña y desvió la mirada, porque había lágrimas en sus ojos y no quería que yo las descubriera. Los dos estábamos un poco avergonzados, así que me retiré. Nos encontramos meses más tarde y él me dijo: algo me pasó ese día que usted oró por mí. Tuve una rara sensación de paz, quietud y añadió: curación. Hoy asiste a la iglesia con regularidad y lee la Biblia todos los días. Sigue las leyes de Dios y posee un ímpetu enorme. Es un hombre sano y feliz porque tiene paz en su mente y en su corazón.